Hola, soy Sabrina Tórtora, esto es Preguntas Incómodas, seas muy bienvenido. ¿Eres de los que les hierve la sangre cuando un estadounidense dice que es americano? ¿Te has cruzado, como yo, con algún, llamémoslo, despistado, que cree que México está en Sudamérica? No entendiste muy bien la lógica cuando en su momento dijeron que ni Antonio Banderas ni Anya Taylor-Joy son blancos. Aunque para algunas personas ciertos términos como latino o hispano no se presten a confusión, lo cierto es que estas palabras cambian su significado dependiendo del país en el que te encuentres. Incluso dentro de la misma comunidad latina hay debates sobre cómo nos autopercibimos y definimos. Hoy te quiero contar de dónde viene eso de que somos latinos, por qué no significa lo mismo para todos y además en la versión extendida de este video que encuentras en nuestra plataforma de documentales hablaremos del racismo y de la falta de cohesión entre los países de nuestra región, dos males que afectan negativamente nuestra identidad. Aprovecho para invitarte a preguntasincómodas.tv, donde encontrarás reconocidos documentales sobre los temas que tratamos en el canal, así como videos exclusivos nuestros. Con su video This is not America, Residente revolvió el avispero. El rapero puertorriqueño logró en un solo video captar el sentir de América Latina frente a Estados Unidos, no solo por autodenominarse con el nombre de todo el continente americano, sino también por su relación con nuestros países a lo largo de la historia. También apunta al sufrimiento por el colonialismo español y el neocolonialismo estadounidense, aunque no solo le echa la culpa de nuestros males a los países extranjeros, sino que hace una dura crítica a las diferentes crisis sociales y económicas de nuestra región a causa de sus propios gobiernos. Una imagen muy fuerte que logra es, por ejemplo, Bolsonaro, que se limpia la boca con la bandera de Brasil tras comer carne con un niño indígena al lado, en referencia a la deforestación del Amazonas para ganar terreno para la ganadería. This is not America no tiene pérdida. Es una canción llena de referencias a múltiples y desgarradores episodios de nuestra historia, tales como la ejecución del rebelde Túpac Amaru II en lo que es ahora Perú, y otros mucho más recientes, como el Corralito en Argentina. Las protestas en Venezuela y Colombia, los niños migrantes enjaulados durante la administración Trump, la desaparición y ejecución de 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, el padre que murió ahogado junto con su bebé intentando cruzar el río Bravo y muchos más. El mensaje es claro: América va desde Canadá hasta Tierra del Fuego y abarca países con conflictos muy graves que ni desde fuera ni desde adentro los poderosos quieren resolver. Con este video, además, Residente responde a Childish Gambino, el rapero estadounidense, quien hizo a su vez una crítica también muy válida a la violencia en Estados Unidos con la canción This is America de hace unos años. Particularmente interesantes son algunas reacciones de algunos estadounidenses que se pueden ver en YouTube, pues entienden e incluso están de acuerdo con el mensaje de This is not America, pero reconocen que dentro de su país hay una visión etnocentrista que permea, por ejemplo, en las noticias. Es decir, en ese país se habla mucho más de lo local que de lo que pasa en el resto del mundo. Y en efecto, no existe una palabra en inglés que se corresponda a estadounidense en español. Esta es una idea que me viene rondando la cabeza desde hace años ya. Y emigrando me di cuenta de que no todos tenemos la misma percepción sobre los demás países. En Estados Unidos, por ejemplo, sus habitantes se llaman a sí mismos como Americans, y en Europa es fácil escuchar que la gente se refiere a ellos como americanos. Y frente a esta idea no he podido más que sentirme molesta, pues yo también me considero americana. Pero si digo eso en España o Italia, se presta a confusión. Lo correcto para ellos es que diga que soy latina, o mejor aún, latinoamericana. En España, por ejemplo, queda muy claro que diga que soy latina, porque ellos obviamente se definen como españoles. Sin embargo, si digo que soy latina en Estados Unidos, puede que también me llamen hispana, lo cual no es incorrecto, pero me pone en el mismo grupo con los españoles. Pero los españoles no se perciben así, es decir, similares a los latinos. Y para añadir más confusión a todo esto, en Italia, por ejemplo, más me vale decir que soy latinoamericana y no latina a secas, porque Italia también puede definirse como un país latino. Si te parece que todo esto es un enredo, tienes razón, lo es.
pero es un enredo con sentido y en especial un enredo con trasfondo histórico. Lo de latino viene del nombre de un antiguo pueblo de la península itálica que vivía en el Lacio y hablaba latín. Así que a ellos no solo debemos esta palabra, sino las incontables horas de aburrimiento que sufrimos los que elegimos humanidades en el colegio a causa del latín. Los latinos dieron vida a lo que sería el Imperio Romano, que se expandió cargándose a Europa e incluso parte de África. Y así lo de latino se hizo popular un poco por la fuerza, que es como la humanidad ha realizado gran parte de sus hazañas. De allí que todos los países europeos cuyos idiomas derivan del latín, Italia, Francia, etc., se conocen como pertenecientes a la Europa latina. Lo de América Latina, en cambio, es obviamente posterior a la colonia. Una vez que hubo conciencia de que Colón había descubierto un continente, dejaron de llamarlo Indias Occidentales para decirle América, en honor al cartógrafo italiano que reconoció que todo ese monte y culebra era para ellos lo que llamó un nuevo mundo. Pero América era grande y tras los procesos de independencia se fue diferenciando lo que es la América anglosajona de la América española o Hispanoamérica, para separar los que hablaban inglés de los que hablaban español. Sin embargo, esta definición excluía a Brasil y a los países en los que se habla francés. El término América Latina fue tomando fuerza en el siglo XIX y su difusión se atribuye al político y economista francés Michel Chevalier, quien era partidario de la invasión de Napoleón III y así justificaba la afinidad entre ambos territorios gracias a su latinidad, aunque este término para ese entonces también fue mencionado por otros. América Latina resultó ser una manera conveniente para incluir Brasil, aunque ese siglo la intención principal era más bien diferenciarse de la América anglosajona. Irónicamente, el término fue más bien motivado para hacerle oposición a Estados Unidos que a España, país por el cual más de uno sentía mucha rabia. Así, los latinoamericanos somos los que nacimos o descendemos de gente nacida desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego, lo cual, ojo, incluye también a los indígenas, que no necesariamente hablan español, aunque no a aquellos territorios caribeños que fueron colonizados por europeos cuya lengua no deriva del latín, como Aruba, que es parte del Reino de los Países Bajos donde hablan neerlandés, ni tampoco incluye a las partes francófonas de Canadá, que claramente no son consideradas como latinoamericanas. También llama la atención que en Estados Unidos, según cifras de 2020, los hispanos sean 62 millones de personas, el 18% aproximadamente de la población total, lo cual los convierte en la minoría más grande del país. Y claramente Estados Unidos no es considerado un país latino, ni siquiera Miami es considerada una ciudad latina, y eso que tiene un 68,6% de población hispana. De hecho, es bastante irónico que un ítalo-argentino sea considerado latino, mientras que un italiano a secas no, si bien el origen del término partió justamente del territorio que ahora es Italia. Pero esto no le importa a nadie, así que sigamos, ni a los propios italianos que están más concentrados en que no irán al mundial por segunda vez consecutiva. Iberoamericano y sudamericano son términos más fáciles. El primero incluye a España y Portugal y el segundo incluye a todos los países de América del Sur, entre los cuales no se encuentra México. Si te ofende este comentario, que sepas que no es contigo, sino con un ex jefe que tuve que cometió este error no una, sino 2 veces al redactar unas notas de prensa. En fin, no nos pongamos violentos, eso se lo dejo a Will Smith. Si decimos hispanoamericano, en cambio, se incluye a los países americanos que hablan español y también a España. Así que es normal que cuando Rosalía, la cantante originaria de Cataluña, España, ganó el Grammy al mejor disco latino de rock urbano o alternativo en 2020, más de uno pegó el grito en el cielo. Si nos ceñimos al significado de cada cosa, Rosalía es hispana, pero no latinoamericana, a menos que tomemos en cuenta que lo que se premiaba era su música y no a ella. Si canta algo medianamente latino, poco importa si en Navidad coloca un caganer detrás de su pesebre para que le dé buena suerte y golpea un tronco para que defeque dulces y regalos. Ojo, estas son tradiciones catalanas reales y no se las inventó Antonio, quien, al igual que los catalanes,
tiene una extraña fascinación por el humor sobre la caca. En todo caso, Rosalía es latina desde el punto de vista que España pertenece a la Europa latina. Pero lo más importante de todo, los Grammy son premios estadounidenses a los cuales toda esta discusión les importa el equivalente a lo que hace el caganer en los pesebres catalanes. Potato, potato, latino, hispano, lo que sea. El término Hispanic en Estados Unidos tuvo mayor resonancia en los años 70, cuando se volvieron más específicos con las categorías del censo que hasta esos momentos solo daba a elegir entre blanco, negro u otro. Pero bueno, la cosa ha evolucionado bastante desde entonces, a pesar del uso indistinto que hacen algunos entre latino e hispano. En el censo de 2020, con el gobierno de Trump, se le preguntó a la gente si eran de origen hispano o latino con mucha mayor precisión, pues hasta se daba la opción de poder redactar el propio país de origen. Pero luego la cosa se pone confusa en la pregunta siguiente, cuando preguntan la raza. Concepto que cabe aclarar no existe ni biológicamente ni científicamente hablando. El tema del color de piel sigue siendo lamentablemente de importancia en Estados Unidos. Esto salta a la vista no solo con fenómenos de protestas como las del Black Lives Matter, sino también en ámbitos más pop como el del espectáculo. A más de uno nos sorprendió cuando se dijo que Antonio Banderas o Anya Taylor-Joy no son considerados blancos. El primero por ser español, la segunda por tener ascendencia española y argentina. Todavía puedo reconocer que Banderas tiene un cierto bronceado, pero Anya debe ser de un pantone blanco absoluto. Y ojo, no creo que esto en realidad importe. Es decir, hay que quitarse el chip que todavía persiste en la cabeza de muchos de que eres la persona más afortunada del mundo si Diosito te hizo rubio y de ojos azules. Pero estas noticias nos sirven para darnos una idea de cómo se perciben las culturas extranjeras, es decir, todas las que no sean estadounidenses desde los mismos Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos existe el término WASP, siglas que corresponden a blanco, anglosajón y protestante en inglés. Una categoría que para algunos representa al auténtico estadounidense, sea lo que eso signifique. Pues la población de Estados Unidos actual es el resultado de la mezcla de diferentes etnias, nacionalidades y culturas tan variadas que hablar de un estadounidense original es imposible. A menos que te refieras a los nativos americanos, pero como que estos no son considerados precisamente dentro de la definición de WASP. Lo curioso de todas estas definiciones o nombres para referirnos a lo que es considerado Latinoamérica nos vienen del proceso de la colonia por el Viejo Mundo y han sido reforzados con nuestra relación de amor-odio con Estados Unidos. Un país que para bien o para mal todavía ejerce una influencia enorme en nuestra región. Esto levanta la indignación de más de uno, pues cómo nos definimos debería provenir de nosotros mismos, o al menos esto dicen. Sin embargo, empezamos a ser países justamente tras los procesos de independencia de las respectivas colonias, por lo que nuestras identidades modernas nacieron en oposición a la colonia, y por tanto nacieron con mucha violencia. Esto me lleva a pensar en los grandilocuentes objetivos de Bolívar en los que quería conformar una América unida. Irónicamente, una que no incluyera directamente los Estados Unidos. Y desde entonces, este ha sido el sueño húmedo de más de uno. Sin embargo, la realidad es que nuestros gobernantes, tanto en políticas internas como externas, al relacionarse con el resto de la región, fallan casi sistemáticamente en este propósito. Acompáñame en la versión extendida de este video en nuestra página de documentales preguntasincómodas.tv, en la que hablaré por un lado del racismo que persiste en nuestra región y por otro de las alianzas que se han forjado entre nuestros países, ambos aspectos que comprometen eso de la gran Latinoamérica unida. Chao.